Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. En esta oportunidad hablaremos sobre las elecciones federales en México a celebrarse el próximo 1 de julio, donde los mexicanos elegirán al presidente de su país para el sexenio 2018-2024. Para analizar este acontecimiento, enlazamos con el doctor Fernando Basúa, quien es profesor titular de Economía Política y Economía Política Pública de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales hasta la Ciudad de México. Profesor Basúa, bienvenido a Focos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para iniciar, una nota del País de febrero del 2018 daba que el promedio de 12 sondeos colocaban a Andrés Manuel López Obrador, líder del movimiento Morena, al frente de la intención de voto. En segundo lugar, al panista Ricardo Anaya, y en tercero al candidato del PRI, el candidato del oficialismo, el señor José Antonio Meade. ¿Cómo se explica que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lidere la intención de voto en las elecciones presidenciales, profesor Basúa? Muy sencillo, porque Andrés Manuel es un político mexicano que tiene ya mucho tiempo en campaña. Prácticamente tiene, digamos, desde 2006 en campaña. Por lo tanto, podemos considerar que tiene alrededor de 12 años en su aspiración a ser presidente de México, lo cual garantiza, primero que todo, que es conocido en un grado mucho mayor por el público ciudadano mexicano que los otros dos candidatos. Digamos, ese sería el elemento básico. Segundo, porque además el contenido de su discurso político es un contenido que se ha mantenido continuamente en estos 12 años, digamos, y además ya venía de haber ganado en el año 2000 la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, que como todos ustedes saben es la capital de los Estados Unidos mexicanos, y en esos 6 años como gobernante de la Ciudad de México, de la capital, llevó a cabo toda una campaña, una tarea política destinada a catapultarlo precisamente a la presidencia de la República. De manera tal que si contamos del 2000 a la fecha, ya tiene 18 años en este negocio político de lograr la presidencia de los Estados Unidos. Ahora bien, lo curioso es que el candidato del oficialismo, el candidato del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, cuyo candidato presidencial en el 2012 es el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Cómo explicamos que este candidato del oficialismo sea entonces el que se ubique en la tercera posición en estas preferencias de cara a la elección presidencial, profesor Basúa? La razón o el conjunto de razones que podemos arguir en este momento para explicar la posición de tercer lugar que tiene en este momento el candidato José Antonio Meade. Para eso habría que primero decir, hay que recordar que todavía propiamente dicha la campaña no empieza. Las modificaciones recientes a la legislación electoral mexicana impusieron un nuevo esquema de etapas en la pelea sociopolítica por la titularidad del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos mexicanos, que la dividió, digamos, en tres pedazos, en tres etapas. Los dos candidatos, distintos de Andrés Manuel, entraron a este primer cuarto del partido, o primer tiempo, entraron con una tasa de conocimiento social, sociopolítico del público ciudadano muy baja. Y su campaña permitió, digamos, recuperar de todas maneras, ser conocidos por el público ciudadano mexicano, y al entrar a la segunda etapa, que es en la que estamos en este momento, sí, es una etapa en la cual
se presume, de conformidad con esta nueva legislación electoral, se presume que están, digamos, velando armas en el sentido de que la campaña todavía no comienza. Profesor Basúa, sin embargo, no, los casos de corrupción que se le señalan, por ejemplo, a estos dos candidatos, al candidato Meade y al candidato Anaya, entiendo yo que Meade fue secretario de Hacienda y lo acusan de algunos desvíos de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesal, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Incluso también Anaya también es señalado por supuesto fraude, supuesto lavado de dinero y algunos sobornos a alcaldes también cuando él fue anteriormente funcionario público. Estos factores también hacen mella en la imagen política de estos dos candidatos opositores, de estos dos candidatos de cara a las elecciones de julio. Presumimos que sí, pero lo que hay que recordar es que propiamente dicho faltan 3 meses de campaña que van a ser precisamente la campaña propiamente dicha. Entonces, efectivamente, como todos los procesos electorales y el público ciudadano que está, del mundo, de América Latina, que está viendo este programa, sabe que en todos los procesos electorales, como en todos los partidos de fútbol americano, de fútbol soccer, vamos a decirlo así, se vale de todo dentro de las reglas. Entonces, si les gusta el fútbol, el soccer, bueno, hay patadas, codazos, rodillazos, escupitajos en el campo, y no todos son digamos, registrados por el árbitro, y por tanto no todos son castigados con tarjeta amarilla y menos aún rojo, ¿no? Bien. En el fútbol americano es aún peor, por eso los jugadores siempre usan todo un sistema de protección del cuerpo, porque es un deporte de enfrentamiento físico corporal entre los dos equipos. De manera tal que, por eso me gusta más la imagen del fútbol americano como imagen de lo que sucede en una campaña electoral, porque la cantidad de golpes, escupitajos, patadas, de todo tipo, pisotones, es decir, son probablemente 100 veces más que lo que sucede en el fútbol soccer. Bueno, en política, y sobre todo en la política latinoamericana, aunque también en un grado mucho menor en la política estadounidense o en la política europea, estos ataques ad hominem, decimos los psicosociólogos o politólogos, esos ataques a las personas, ad hominem quiere decir al hombre, a la persona, y no a la causa o al discurso. Entonces, estos ataques ad hominem son muy usuales por una razón muy simple, porque el público ciudadano en todas partes es un votante más emocional que racional. Normalmente suponemos que los elementos racionales están en general subordinados en el votante típico, salvo pequeños segmentos de público ciudadano muy ilustrado, con mucha educación, con mucha formación, puede ser, o asumimos que puede tener más elementos racionales que emocionales en su decisión de votar. Ahora bien, las campañas van dirigidas normalmente a atacar los factores emocionales mucho más que los racionales. En ese sentido, el hecho de que el ciudadano Meade haya sido ministro del gobierno, secretario de Estado del gobierno actual federal saliente de Enrique Peña Nieto, por supuesto que automáticamente, digamos, como decimos, por usar una imagen, trae la carga, comillas, o carga en su campaña, digamos, toda la opinión pública negativa que tiene el gobierno, con razón o sin ella, A ver, ese es otro problema. claro. Por eso los ataques de corrupción son normales y no sabemos todavía qué peso van a tener, ni podemos estimar exactamente qué peso o qué peso causal están teniendo en el hecho de que José Antonio Meade tenga el tercer lugar, o en el hecho de que Anaya, por su parte, tenga a su vez una posición tan lejana respecto de, como segundo lugar, de Andrés Manuel López Obrador. Con esto cerramos el segmento Reflejos.
Vamos a un corte comercial y regresamos con más contenido aquí en Focus. No nos permite a nosotros legalmente involucrarnos con la interrupción y estamos viendo morir y estamos viendo mujeres afectadas que sufren con esta situación y nosotros, a sabiendas que tenemos ese compromiso, legalmente no lo podemos hacer y eso es una limitante que no es justo para nadie. Diputados y diputadas, voten sin prejuicios. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor.